Listo, entonces vamos a continuar. Bien, entonces estamos hasta ahí, ¿no? Ahora vamos a empezar a crear la clase llamada persona jurídica. ¿Ya? Al igual que la anterior, vamos a decirle que persona jurídica va a extender de la clase persona. ¿Sí? Entonces, al igual que la persona natural me va a decir o me va a exigir que yo establezca una definición para el método getNombres. Bien, entonces voy a crear esa clase, ese método, perdón, de esta forma. Y aquí le voy a decir que simplemente como persona jurídica tiene solo nombre, le voy a poner aquí que me retorne el nombre. ¿Sí ven? Entonces el método getNombres lo tiene persona jurídica y lo tiene persona natural, pero la definición cambia. Persona natural tiene nombres y apellidos y persona jurídica solo tiene nombres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Una vez que creé estas dos clases, vámonos al método main, a clase 1, ¿sí? Y vamos a crear un método estático que me permita poder imprimir el nombre de una persona, sin importar que sea una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? Para eso, cuando voy a hacer uso de clases que están en paquetes diferentes, yo voy a ponerle así, la palabra reservada, import, y le voy a poner con.taller curso 2, ¿sí? Al poner el asterisco así, estoy diciéndole que todo lo que esté dentro del paquete lo voy a importar. Es una mala práctica. Yo debo establecer cuáles son las clases que voy a necesitar, ¿sí? Vamos ahí. Bien. Entonces puse las clases que voy a utilizar, voy a necesitar en mi clase principal. ¿Por qué tengo que importarlas? Porque pertenecen a un paquete diferente. Si estuviesen en el mismo paquete, no es necesario importarlas, ¿sí? Bien, entonces voy a crear un método public static void imprimir nombre persona, ¿sí? Para imprimir el nombre de una persona necesito, no, ahí está, ya, necesito una persona. Entonces le voy a poner aquí persona, persona, ¿sí? Y le voy a poner aquí, para poder imprimir por consola, yo voy a hacer uso de la clase system.out.println, ¿no? Clase, atributo y método, ¿sí? Y aquí le voy a poner persona punto get nombres. Estoy generalizando, estoy diciendo que recibo una persona y lo que voy a hacer es imprimir el nombre de la persona, sin importar si es una persona natural o una persona jurídica. Bien, vamos a borrar esto y voy a declarar aquí un objeto de tipo persona natural y le digo persona natural igual new persona natural. ¿Estamos? ¿Sí? Y también voy a declarar una persona jurídica. Le voy a decir persona jurídica igual new persona jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren que no tenía importado a persona jurídica, pero el IDE automáticamente lo importó. Si yo no
Si yo no tengo la importación, me va a dar un error, ¿sí? Para poder solucionarlo, imagínense que tengo varias clases ahí que estoy utilizando sin importar. Yo voy a darle Control Shift O y automáticamente el Eclipse importa la clase que falte, ¿sí? Listo, entonces a persona natural vamos a utilizar los métodos accesores y le voy a poner set nombres, le voy a poner Byron Santiago y también le voy a poner set apellidos, Segovia Quintero, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo con la clase, el objeto persona jurídica. Set nombres, vamos a ponerle aquí, le vamos a poner aquí Banco Guayaquil, ¿sí? Y listo. Ahora, des en cuenta aquí, esta es la base de la programación orientada a objetos. La abstracción para poder establecer métodos únicos, ¿sí? Y no necesito realizar cambios sobre este método para poder atender dos objetos diferentes. Voy a poner el método de imprimir persona y le voy a enviar como parámetro persona natural. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Y también voy a imprimir persona jurídica. ¿Ya? Aquí yo pregunto, por qué el compilador no me da error si él recibe una persona, pero sin embargo que estoy invocando persona natural y persona jurídica? ¿Por qué le extiende de la clase padre? Exacto, porque el compilador revisa que ambas tienen como clase padre persona, por tal motivo sí lo va a interpretar porque los dos tienen el método getNombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Tengo persona natural, lo pongo aquí. Persona jurídica es una persona, pero no es una persona natural. Por tal motivo, el método queda específico para, o que solamente va a funcionar para personas naturales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando yo cree métodos, yo haga métodos, siempre debo conocer la estructura de las clases para poder establecer métodos únicos que me permitan a mí poder manejar la cantidad o la mayor cantidad de subclases, ¿no es cierto? De un parámetro que yo reciba dentro de mi método. Vamos a ponerlo persona natural. ¿Sí? Entonces, él va a imprimir, dependiendo del método getNombres, cómo está implementado, el respectivo dato, ¿no? Vamos a ponerlo así para que se vea la diferencia. Vamos a ponerle aquí sysout, ahí está. Hay una abreviatura aquí en Eclipse, ya les voy a enseñar cómo poner sus propias abreviaturas con template de Eclipse. Si ustedes ponen sysout y le dan control espacio, él automáticamente les completa ese template, ¿no? Sysout, y ahí le aparece. Vamos a ponerle eso. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Clic derecho, run as Java application. Ahí está, ¿no? El primero es una persona natural, sale el nombre completo, nombres y apellidos. Y el segundo es una persona jurídica, solamente sale Banco Guayaquil. Imagínense que quiero imprimirlo en un reporte, dímelo. Sorry, ¿cómo era? Sys out. Sí, sysout, control espacio y ahí le aparece. Ok. Ya, imagínense que ustedes quieren poner siempre quieren poner esto, por ejemplo. O siempre quieren ponerle, por ejemplo, de esta forma. Voy a poner Byron Segovia. ¿Sí? O quieren utilizar, qué sé yo, esto quieren utilizar. Siempre. Siempre quiero poner esto para poder identificar salidas que yo voy a poner. Entonces, el Eclipse le da una opción aquí en Windows Preference, ¿sí? Y se van aquí donde dice Template.
Aquí tiene que aparecerle Java Code Template. No, perdón. Template, acá. Ponen template y se van a Java Template. ¿Sí ven? Aquí ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si siempre yo tengo un método que es parecido, que tiene try catch, que siempre estoy copiando y pegando a otro lado, yo puedo establecer aquí un template, selecciono template, le doy new, y aquí le voy a poner, por ejemplo, un nombre, separador, ¿sí? Y aquí adentro voy a poner el código que siempre se repite. Por ejemplo, system.out.println y le pongo eso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces voy a poner aquí un atajo o un segmento de código asociado a una variable, a un nombre. Le doy OK, aplicar, aplicar y cerrar. Y si yo escribo la palabra separador, ya me pone el código, ¿sí ven? Me falta un punto y coma ahí. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden crear. Sí, voy a repetirlo. Voy a repetirlo. A ver. Vamos a Windows, aquí arriba. Si están haciéndolo ahí, síganme, por favor. Ya. Windows. Mande, mande. Ya. Preference. Aquí van a escribir templates y buscan Java template. Ahí tiene que aparecerle esta interfaz. ¿Ya? Bien. Entonces, ustedes le dan en New. Imaginemos que le den en New, por aquí tengo yo mi... ¿Cómo le puse separador? Separador. ¿No es cierto? Ahí está. Le ponen el nombre y le ponen el código que quieren asociar a ese nombre. ¿Sí? Una vez que tienen eso, le dan OK. Le dan aplicar, aplicar y cerrar. Y ya tienen aquí el template que necesitan. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Ya, estamos claros entonces. Listo. Lo ejecuto nuevamente para ver que todo esté bien. Ya application. Listo, ¿no? Bueno, lo puse de arriba. Era acá abajo. Control X. Control V. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí. Ahora, hay que tener en cuenta que en Java no existe la herencia múltiple. Si una clase ya tiene una herencia, ya no puedo hacer que herede dos clases. Entonces ahí aparece el concepto de herencia de métodos. La herencia de métodos se implementa por medio de interfaces. Las interfaces no son nada más que un archivo con extensión Java en la cual vas a establecer un conjunto de métodos que determinan un comportamiento. Por ejemplo, tenemos el método figura. Perdón, si tengo figuras geométricas, voy a tener cuadrados, voy a tener triángulos, voy a tener círculos, pero cada uno puede aplicar una herencia diferente. Uno puede ser considerado un trapecio, otro puede ser considerado una figura con n ángulos, otra puede ser considerada una figura sin ángulos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
pero todas pueden compartir un comportamiento. Si yo necesito hacer que eso se imprima, por ejemplo, todas pueden compartir ese método de imprimir. Cuando sucede eso, la persona que está haciendo el análisis establece componentes de tipo interfaces para poder compartir o poder eh, ofrecerles a estos objetos comportamientos similares. Por ejemplo, si tengo persona natural y tengo persona jurídica, ¿no es cierto? Ya heredan de una clase llamada persona. Pero yo puedo tener acá una clase, vamos a decirle aquí, eh, una clase caballo, para poner algo diferente, ¿no? Una clase caballo. La clase caballo no hereda de persona, pero sin embargo, los caballos también pueden descansar, digamos así. Las personas descansan, los caballos descansan. Por tal motivo, ese tipo de comportamientos comunes se los van a encapsular por medio de interfaces. Entonces, ¿qué es una interfaz? Vamos a crearla aquí. Vamos a ponerle interfaz. Y al igual que las clases Java, vamos a utilizar AppleCamel para poder establecer el nombre. Vamos a ponerle aquí comportamiento. Comportamiento. ¿Ya? Entonces esta es la estructura de una interfaz. Public, interface, comportamiento. Aquí vamos a poner el comportamiento que tiene un ser vivo. Uno de los comportamientos o las actividades que hace es comer y descansar. Vamos a ponerle así. Public, void, comer. ¿Sí? Solamente voy a establecer la firma del método, pero no voy a establecer su implementación. ¿Estamos? Actualmente se puede establecer implementaciones, ¿sí? Pero yo creo que están rompiendo ya el tema de la programación orientada a objetos, más bien para poder fusionarlo con paradigma funcional, ¿sí? Me imagino que por eso pusieron en las interfaces también que existan métodos ya implementados. Pero en una programación neta orientada a objetos, las interfaces no implementan los métodos, ¿sí? Entonces aquí le ponemos public void descansar, ¿sí? Ahí está. ¿Estamos? Como persona, la clase persona, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo mejor en persona natural, ¿ya? Porque la persona jurídica no descansa. Bien, como la persona natural tiene un comportamiento de un ser vivo, la persona jurídica no es un ser vivo, sobre persona natural voy a ponerle que, aparte que extiende de persona, le voy a decir que tiene un comportamiento o implementa un comportamiento. Tal como lo dije, implementa un comportamiento o tiene un comportamiento. Esas palabras deciden o determinan que lo que yo voy a implementar aquí es una interfaz. Entonces le voy a poner implement comportamiento. ¿Sí? En el momento que yo implemento una interfaz, el compilador me exige que yo debo de implementar todos los métodos que están en la interfaz. ¿Estamos de acuerdo? Todos los métodos. Es como tener una clase abstracta con todos los métodos abstractos. Entonces voy a poner aquí que implemente todos los métodos. ¿Sí ven? Y él me dice que debo implementar comer y descansar. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a ponerle simplemente una palabra reservada, system, una impresión. Vamos a decirle aquí, comiendo. ¿Sí? Y acá vamos a decirle sentado, descansando. Aquí vamos a ponerle almorzando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces le estoy incluyendo comportamiento a la clase persona natural, que ese mismo comportamiento
lo comparte con un caballo. Entonces le vamos a poner aquí implement comportamiento. Y me va a exigir aquí también que implemente esos métodos. Comer. Vamos a ponerle aquí comiendo hierba. Está bien, ¿no? Así es. Y descansar, vamos a ponerle acostado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos nuevamente a la clase principal, acá. Y voy a poner aquí un método public static void actividades o comportamiento de ser vivo. ¿Sí? Voy a determinar aquí el comportamiento de un ser vivo y voy a recibir como parámetro la interfaz comportamiento. Así. ¿Estamos? Y aquí le voy a decir cuál es el comportamiento del ser vivo. Él come y él descansa. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ahora acá voy a declarar una clase, un objeto de tipo caballo. ¿Sí? De esa forma. Y le voy a decir que me defina el comportamiento de este ser vivo, que es un caballo, y que me defina el comportamiento de una persona natural. ¿Sí? Al igual que con las clases abstractas, yo puedo establecer aquí la abstracción, ¿sí? Para recibir un parámetro, un tipo de parámetro o un parámetro de tipo interfaz, y puedo recibir, ¿no es cierto?, objetos que implementen esa interfaz. ¿Sí ven? ¿Estamos de acuerdo? El caballo y persona natural son clases que están completamente separadas, no tienen nada que ver, no tienen en común. Lo único en común que tienen es un comportamiento. ¿Sí? Y yo puedo establecer un método. Dímelo. ¿Cuál es la diferencia entre implement y extend? No recuerdo. Ya, extends, usas extends cuando estás aplicando herencia. Cuando tú tienes una clase padre, ¿no es cierto?, de la cual vas a heredar atributos y métodos. Y usas implement cuando vas a establecer o vas a incluir comportamientos o métodos, ¿no es cierto?, de una interfaz, pero ahí solamente puedes heredar métodos. Actualmente también puedes heredar atributos, pero no nos confundamos ahí. Pensámoslo así, que en una interfaz Esa era vas... mi confusión porque en algunas partes estamos heredando esa inte. No, no, no. No, no, sí. Si van a heredar, tienen que utilizar extends. O sea, no puedes hacer... No puedes hacer... Ajá. Exacto. Implement solo lo usas cuando es una interfaz. Y extend lo usas cuando es una clase. De acuerdo. Una consulta ahí. Dímelo. Ya, bueno, es verdad, el extend es para las clases abstractas y los implement es para las interfaces. Interfaces, así es. En sí, yo puedo trabajar con las dos para poder darle otra funcionalidad a los métodos o funciones que están dentro de cada uno, de un abstracto y de una interfaz. Exacto. Pero en sí, ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ahorita no encuentro cuál es la diferencia completa entre uno y el otro. O sea, ¿por qué hiciste uno y por qué hiciste el otro? Ya, mira. Porque son casi iguales. Sí, son casi iguales, pero mantienen una diferencia, un detalle ahí, que es lo que lo hace
diferentes. Mira, por ejemplo, yo voy a tener aquí, de esta forma, ¿no es cierto? Tengo aquí la clase persona, tengo acá la clase natural, y acá tengo la clase jurídica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En algún momento yo encontraré algo que se pueda definir como una persona, o pero que tenga métodos de persona, pero que no sea una persona, como un ser vivo, por ejemplo. Que te decía acá el ejemplo de un caballo. ¿Sí? Si yo quisiera utilizar métodos comunes para ambos, lo que yo debería hacer, o solo lo que me quedaría, si existiera la herencia, lo que me tocaría hacer es esto, hacer que caballo implemente, perdón, extenda de persona. ¿Estamos? Pero eso estaría mal conceptualmente, porque un caballo no es una persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el diseñador detecta esto, que hay comportamiento común, pero no tienen jerarquía o no permite una jerarquía entre ambas, el diseñador decide crear métodos comunes para ambas. Ahí aparece el concepto de interfaz. Mira, es algo así como, imaginémonos algo así. Nosotros en en nuestras casas, tenemos tomacorrientes. Tenemos tomacorrientes y esos tomacorrientes trabajan con corriente alterna de 110 voltios, ¿no es cierto? Aquí tenemos 110 voltios. ¿Sí? Bien. Y nuestros dispositivos electrónicos, celulares, vamos a hacer específicamente celulares, trabajan con 12 voltios, ¿no es cierto? Y nuestros electrodomésticos, nuestro televisor, por ejemplo, sí trabaja con 110 voltios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros no tenemos un tomacorriente aquí genérico para que pueda funcionar con 12 voltios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos establecer una interfaz. La interfaz se llama un cargador. ¿Estamos? El cargador se conecta a 110 voltios, igual que un electrodoméstico, pero sin embargo, él define acá o permite establecer la misma funcionalidad para un dispositivo que trabaja con 12 voltios en corriente directa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las interfaces me van a permitir a mí adaptar, ¿sí? Adaptar funcionalidades comunes para dos tipos de objetos diferentes. Ahí sí me entienden. Aquí, persona y caballo. Si yo quiero tener métodos comunes para ambos, yo necesito crear una interfaz. Este va a ser mi adaptador que me va a permitir unificar o permitir manejar de una forma común tanto una persona natural como un caballo. Igualmente acá, para poder hacer funcionar mi dispositivo que trabaja con corriente directa, ¿no es cierto? En 110 voltios, yo necesito una interfaz aquí, este adaptador, para que él pueda funcionar con 110 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Ahí queda más claro. ¿O quedaron más confundidos? O sea, a ver, lo que yo entendí, no sé si está mal, bien. La interfase sirve para poder hacer temas comunes, pero entre clases completamente diferentes. Exacto, así es. O sea, te permite establecer funcionalidades comunes entre clases que tienen jerarquías diferentes, cosas que son completamente diferentes. ¿Estamos? Por eso también se la conoce como una interfase a un método que está en la nube
HTTP, ¿sí? El cual está hecho con un lenguaje Java, ¿sí? Pero es consumido por medio de un lenguaje Python. ¿Estamos? Para poder realizar la comunicación o tratarse como que si fuesen iguales, funcionalidades iguales, se crea una interfaz HTTP o una interfaz REST, conocida también como una interfaz REST, para poder comunicar mi mundo, mi programa hecho en Java, con un programa hecho en un lenguaje heterogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto también se lo conoce como una interfaz. Por eso cuando le digan a ustedes, ah, ya, pásame las interfaces que tienes ahí publicadas, se están refiriendo a los endpoints o a los métodos que están publicados sobre HTTP. ¿Estamos de acuerdo? HTTP es común para Java y es común para Python. ¿Sí? Entonces, eso es lo que permite una interfaz, poder comunicar o establecer, sí, comunicar o establecer comunicación o funcionalidades genéricas para clases o objetos que son diferentes, heterogéneos. Ya, no, eso o sea, a nivel conceptual es eso, o sea, pero yo finalmente podría usar una clase abstracta entre dos clases que nada que ver y finalmente a trabajar con una interfaz, Sí, ¿verdad? sí, sí, pero la idea es que tu programación orientada a objetos represente el mundo real. Esa es la Correcto, idea. ya, pues digo, Sí, pero ahí tú lo correcto, puedes sí. implementar con clases abstractas. Tú puedes crear una clase abstracta y de esa clase abstracta creen toditos. Y está bien. Así Correcto. funcionan los frameworks, Pero algunos entonces, frameworks. exacto, pero eso no debería ser así porque tiene que ser interfaz. Exacto, Ya, así ya, ya, es. ya, entendido. Ya, Gracias, gracias. listo. Entonces, Oye, ya, ahí. una cosa, como te pasa un poquito en la programación un poquito más rápido, después nos pasa los archivos, ¿verdad? Sí, sí, ya cuando les explique Git, ahí subimos en Git y ahí vamos viendo los cambios. Belleza, gracias. Ya, chévere, bacán. Bien, ¿no hay preguntas hasta ahí? Ya, eso con respecto, eso creo que son detalles básicos de Java. Los tipos de datos, pues, hay tipos de datos de tipo string, de tipo integer, de tipo double, long, ¿no es cierto? Los tipos de datos son muy parecidos en todos los lenguajes. Integer, double, long, float, string, char, boolean. ¿Qué más? Bien, estos son los tipos de datos envoltorios, ¿no es cierto? Que son clases que van a envolver los tipos de datos primitivos. De ahí existen varios objetos que me permiten manejar colecciones. Vamos a ver un ejemplo de colecciones. Vamos a crear otra clase. Acá arriba vamos a ponerle clase 3 para ver algo de colecciones y luego ya nos vamos al tema de Maven. Vamos a crear un paquete con punto taller punto curso 03 y vamos a ponerle aquí la clase colecciones. Vamos a ponerle el método main. Para poner el método main escribimos la palabra main, ¿sí? Así. Y vamos a ver colecciones de datos. Bien. Anteriormente, en Java 4, creo que está Java 5, se manejaban colecciones de objetos, ¿sí? Desde Java 6 en adelante aparecieron los tipos de datos genéricos. ¿Qué son los tipos de datos genéricos? Son tipos de datos que reciben como parámetros otros datos, otro tipo de datos. Entre ellos están el array list, vamos a ver, array list, ¿sí? Array list, el cual aquí utiliza el operador rombo. En ese operador rombo yo voy a establecer cuál es el tipo de dato que voy a almacenar en esa colección. Ya sabemos cómo funcionan las colecciones. Vamos a darle una repasadita. Una colección no es nada más que un conjunto de espacios de memoria, ¿sí? En las cuales yo voy a establecer
referencias hacia objetos. Este va a ser el OBJ que tiene la referencia 0 y este de acá va a ser el OBJ que tiene referencia a 1 y aquí ya viene sucesivamente, ¿no? Punto, punto, hasta n, ¿sí? Anteriormente, en los arreglos, tú podías poner cualquier tipo de dato en un objeto de este tipo. Tú podías poner aquí un string, un long, un double, un boolean, un archivo, una conexión a base de datos, lo que tú quieras. Ahora, desde la versión de Java 6, tú ya tienes que limitar esto porque era un problema estar verificando qué objeto estaba guardado en qué posición, incluso para Java, para poder ordenar esto de aquí. Entonces se establecieron los operadores rombo, en la cual tú le vas a enviar el tipo de dato que va a almacenar tu arreglo, que es lo que vemos acá. Entonces te dice qué tipo de dato vas a tener. Le puedo poner aquí un string. Y solo vas a poder almacenar string. Lista de cadenas. ¿Sí? Este tipo de dato es un tipo de dato object. ¿Sí? Aquí está. Aquí extiende. ¿Sí ven? Aquí extiende de abstract list, que tiene métodos abstractos. Y también implementa métodos de listas, de random access, de cloneable y de serializable. ¿Para qué sirve cada una de estas? Pues cada una tiene un conjunto de métodos. Bueno, este simplemente lo utilizaron para hacer referencia. El de acá también. No, bueno, no se ven los métodos que tiene. Me imagino que tiene métodos. El de acá sí tiene métodos. Tiene método size, si está vacío, si contiene un objeto, para poder iterarlo, para poder transformarlo en un arreglo normal, entre otras cosas, ¿no? La interfaz serializable es una interfaz particular porque me va a permitir a mí hacer dos cosas. Ya que estamos aquí, vamos a mencionarlo. Me van a permitir a mí hacer dos cosas. Cuando estoy trabajando por medio de la red, yo tengo aquí, voy a borrar la pizarra aquí, nuevo. Yo tengo PC1, ¿no es cierto? Imaginémonos que acá tengo PC2. ¿Sí? Y por aquí pasa un cable de red que se conecta a las dos máquinas, ¿no es cierto? Y yo voy a transferir un objeto desde la PC1, voy a transferirlo a un objeto PC2. ¿Estamos? Para que este objeto se pueda transferir por medio de la red, o también puede ser por medio de algún dispositivo externo a mi programa, puede ser un disco duro, puede ser una base de datos, puede ser cualquier cosa que sea externo a mi programa que estoy realizando. Yo necesito que este objeto se serialice. ¿Qué significa eso? Que se transforme a bytes. ¿Estamos ahí? Entonces, la interfaz serializable ofrece esos métodos que permiten que cualquier objeto se pueda transformar a bytes. Y así como se puede transformar a bytes, del otro lado se pueda deserializar. Quiere decir que de byte se va a transformar a object. ¿Estamos? Pero para poder establecer cuál es la clase que corresponde a este objeto PC1, etcétera, para poder reconocerlo, él necesita establecer, ¿no?, en circuitos electrónicos creo que se llamaba esto un byte de paridad. Acá se llama un version ID. Entonces él debe tener aquí un version ID. ¿Sí? Esto es para el control de mi objeto. Si yo transformo mi objeto string,
va esa información en el version ID y viaja acá. Es un objeto string y lo deserializa. ¿Estamos de acuerdo? En circuitos electrónicos, para poder pasar bytes, tú pasabas los bytes, si mal no recuerdo, los pasabas así. Y siempre enviabas un byte de control. Aquí, 0, por ejemplo. Ese byte de control o byte de paridad te permitía reconocer el objeto o los bytes que estás enviando, si estaban correctos o incorrectos. Algo así, ese trabajo realiza el serializable, perdón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, la mayoría de objetos deben implementar esa interfaz serializable cuando estoy trabajando, por ejemplo, con objetos que se persisten en la base de datos, con objetos que se persisten en archivos o con objetos que voy a pasar por el protocolo HTTP, que está muy de moda eso. Todos esos objetos tienen que estar serializados. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya bien. Entonces, aquí, como la clase, como el array list es una clase, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar el operador new para poder crearla. New array list. ¿Sí? De esa forma. Entonces, en este array list, solo voy a poder agregar cadenas. Vamos a ponerle aquí Byron. Segovia, ¿Cuál es pero la diferencia entre array list, list? Había otra que se me escapa. Las colecciones. ya. Por ahí hay un libro en el cual te explica bien este detalle. ArrayList es una clase que implementa la interfaz list. Mira, si yo le doy control aquí, list es una interfaz. ¿Sí ves? Implement list. ¿Qué hace list? Simplemente comparte un conjunto de comportamientos. ¿Qué otra clase más hereda o implementa la interfaz list? Creo que vector. Vamos a ponerlo aquí. String L igual new vector. ¿Sí? Le doy clic en vector y también implementa la interfaz list. Quiere decir que en algún momento yo puedo recibir un array list o un vector, ¿no es cierto? Pero mi método o los comportamientos van a ser los mismos. Size, empty, contain, perdón, si contiene o no contiene, iterator, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, entre esta clase vector y la clase ArrayList? Es la seguridad. Cuando tú agregas un objeto en la clase vector, esos objetos están blindados. Si alguien hace un get de ese objeto, ¿no es cierto? Lo que hace vector es darle una copia o un nuevo objeto y no va a modificar el que está guardado en vector. ¿Estamos de acuerdo? Pero, en cambio, a ArrayList, cuando yo le hago un get de uno de sus objetos, él me devuelve la referencia del objeto. Quiere decir, si alguien lo modifica, va a modificar también al objeto que está dentro de ArrayList. ¿Estamos de acuerdo? Para explicártelo, vamos a borrar la pizarra de nuevo. Es importante eso porque si utilizan ArrayList, los datos están inseguros. Si utilizan Vector, los datos están seguros, pero tiene más costo de memoria y más costo de memoria sería. ¿Cuándo usar uno u otro? Pues ya dependerá de cómo están programando y para qué van a hacer, para qué van a establecer esos. Ajá. Pero también se puede declarar un objeto del tipo list. Claro, pero tú no puedes, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Si yo puedo declarar un objeto de tipo list, pero solamente como referencia, porque list es una interfaz. Pero yo no puedo hacer esto. ¿Ves? Okay. No puedo, porque es una interfaz.
Lo que sí podría hacer es sobre list o en list hacer referencia al constructor de ArrayList, pero finalmente es un ArrayList, ¿sí ves? Y también puedo establecerlo como un vector. ¿Sí? Ok. Estamos. List solamente sirve para referenciar, nada más. Pero no puedo tener un objeto de tipo list. Es una interfaz, no se pueden crear objetos de interfaces. Bien, a ver, vamos de nuevo a la pizarra para explicarles. Si yo creo un objeto de tipo vector, este va a ser un vector. En cada una de las posiciones que voy a poner aquí, ¿sí? Yo voy a tener un objeto. Cuando yo le pido el objeto que está en la posición 0, él me crea un nuevo objeto. ¿Estamos? Él crea un nuevo objeto. ¿Qué pasa ahí? Que si yo hago modificaciones sobre este objeto de aquí, yo lo modifico sus atributos en tiempo de ejecución, los valores de su atributo, no estoy modificando a este objeto de acá. Lo mantengo tal cual como ingresó. ¿Estamos? Quiere decir que si yo cargo un archivo en un vector, las líneas de ese archivo están protegidas. Si en algún momento alguien la quiere modificar, el archivo original se va a mantener en vector. Eso tiene un costo de memoria, porque cada vez que yo le haga un get, él me va a crear un nuevo objeto similar con las mismas características del que está guardado. Y te va a estar haciendo un overload de la memoria. Sí, imagínense que tengo que procesar ahí 1.000.000 de registros y tengo que procesarlo 3 veces y voy a estar creando vectores. Bueno, por eso la clase vector muy poco la usan. Ahora, ¿qué pasa con el array list? Igual que en el anterior voy a tener aquí una colección. Esto va a ser un array list. Pero él tiene la ventaja de que, ventaja o desventaja, dependiendo de cómo lo vean ustedes o lo que vayan a hacer, que al momento que yo le pido un objeto, aquí, él me devuelve el mismo objeto. ¿Estamos? O sea, ambos apuntan a la misma dirección de memoria. Si alguien modifica, él lo modifica, le hace un cambio en los valores. Dentro de mi array list también se va a modificar eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ya, estamos entonces. Esas son las diferencias. Hay varios tipos de objetos, pero los más comunes son estos dos, ¿sí? De ahí ambos me van a permitir a mí guardar un set de elementos. ¿Bien? Ahora, para recorrerlos, hay varias formas de recorrerlo, aparte del while, del for, del while. Actualmente los arrays y los vectores tienen un método llamado for each. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué lo hicieron así? Para favorecer la programación funcional. Este método es nuevo, relativamente nuevo, ¿sí? En la cual se establecen métodos anónimos. O sea, yo no necesito crear un for para poder recorrerlo, sino automáticamente dentro del mismo objeto ya me trae el for que recibe un comportamiento o determina un comportamiento de los elementos que están internamente. Por ejemplo, dentro del for each, ¿De qué Java? creo que son desde el Java, si no mal no recuerdo, de Java 7 o Java 8 que está este método. El for each. Ajá, Sí, porque si te encuentras con programas viejos, eso no existía. claro, por supuesto. Entonces aquí él va a recibir un parámetro dato y vamos a utilizar la función de flecha
en la cual podemos poner la impresión. Muy parecido a JavaScript. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces es muy resumido. ¿Para qué se hizo de esta forma? Esto mejora la compilación del programa, ¿sí? Y mejora también el rendimiento del programa. ¿Estamos? Como programadores, nosotros podemos reducir la cantidad de código fuente. Mientras menos código fuente tengamos en nuestro programa, vamos a tener menos errores, ¿sí? Esa regla es muy importante. Si yo tengo librerías ya utilizadas, ya verificadas, perdón, ya testeadas, lo preferible es guardarlo en jars y utilizarlos acá como dependencias. Ya vamos a ver qué son dependencias. ¿Estamos? ¿Sí? Podemos hacer ese ejercicio para ver cómo empaquetar en un jar y apuntarlas ahí Por supuesto. como una dependencia. Sí, sí puedo hacer eso. Esperemos, terminemos esto de aquí y vamos a ver el tema de Maven. ¿Ya? A ver si alcanzamos. Hasta las 8:15 tenemos clase. 2 horas. Porque más de 2 horas ya es antididáctico. Bien. Sí, más Patrón. Mucho de eso, antididáctico. antididáctico. Si 2 horas, creo que... Es más, hay técnicas en las cuales tú trabajas 25 minutos y esa es la técnica Pomodoro. Trabajas 25 minutos y descansas a cierto tiempo. Luego vuelves a hacerlo. No me acuerdo muy bien cómo es la técnica, pero es más o menos así, ¿no? Como los de Google. Trabaja 2, 3 horas y te echas una siesta. Vas a jugar Play y así. Exacto. Creo que sí. De hecho, eso funciona mejor porque cuando estás ahí programa y no encuentras un error, es como cada día pasan 20 horas, no lo vas a encontrar. Bueno, yo igual me duermo tranquilo. Yo sé que al otro día voy a encontrar una solución. Sí, no. Bueno, Sí, eso pasa. des en cuenta ahí que tengo un import de más. ¿Sí ven? Aquí arriba tengo un import de más. Voy a borrarlo. Para borrarlo automáticamente, a veces esos imports causan que también mis programas sean lentos en la compilación. Tengo varios import ahí y él comienza a hacer ahí una inferencia para ver cuáles son los que aplican y cuáles no. Eso es una mala práctica, dejar esos imports sin utilizar. Podemos presionar Control Shift O y automáticamente él me deja solamente los imports que necesito. ¿Sí? Voy a ejecutarlo y des en cuenta lo que pasa. ¿Sí? Ahí él recorrió los elementos y los pintó. ¿Sí? ¿Qué otra forma puedo recorrer mi arreglo? Puedo hacerlo de esta forma. For. Le voy a poner aquí. La forma tradicional. Exacto. String. Dato. 2 puntos. Lista de cadenas. ¿Sí? Esta es otra forma de recorrerlo. ¿Sí? Ahí está. Y las otras formas, pues ya sabemos, el while. ¿Sí? Para hacer el while más sencillo, se puede generar una interfaz, utilizar una interfaz llamada iterable. Le vamos a poner aquí string. Y le ponemos iterable igual. Y le digo a la lista de cadenas que me devuelva el iterable. ¿Sí? De esa forma. Vamos a hacerlo aquí. Ah, no, iterables. Iterable. Ah, no, está bien, así es. Puedo hacerlo así y aquí le pongo punto as next. Ahí está. ¿Sí?
de esta forma. Ahí. Ya, y él me devuelve con el método hashNext si es que tengo otro elemento ahí, ¿no? Si yo necesito el elemento, yo le voy a poner así. Shout.next. ¿Sí? Y de esa forma lo puedo recorrer también. ¿Estamos? Ahí ustedes ya decidirán cuál de todas ellas necesitan. Para mí la más sencilla es esta. ¿Sí? Si necesito hacer algo más, pues pongo llaves. Aquí. Pongo llaves. Y pongo un bloque anónimo aquí. Para poder hacer otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y puedo poner varias sentencias de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a ver algo diferente. Hasta ahora hemos visto nosotros cómo crear proyectos utilizando los project template de Eclipse. Existen herramientas que permiten automatizar el tema de la construcción, el manejo de dependencias, entre otras cosas. Por lo general, de la experiencia que tengo trabajando con herramientas de desarrollo de software, siempre aparece algo que es muy bueno y todo el mundo lo usa, pero luego aparece algo que es más light y más sencillo que pocos lo usan o se queda en cierto sector. Estoy hablando de una herramienta llamada Maven. Vamos a ver, vamos a borrar la pizarra un ratito para ver el concepto. Bien. Cuando trabajamos nosotros con proyectos pequeños, quizás no sea recomendable utilizar Maven porque no voy a poder explotarlo como necesito, eh, con todas las ventajas que me da. Y puede ser que solamente necesite crear los proyectos en Eclipse, no hay ningún problema, puedo trabajar así. Pero cuando ya hay programas en los cuales participan librerías, tengo un grupo de trabajo encargado de generar los productos, otro que se encarga de implementar, etcétera, etcétera, es necesario realizar automatizaciones para la creación de estos objetos. Entonces, una de esas herramientas, bueno, inicialmente empezó con una herramienta llamada Ant. ¿Qué hacía Ant? Ant intentaba realizar la automatización del build de los programas. ¿Sí? De cualquier programa. Por ejemplo, antes no había Eclipse y tú tenías que generar manualmente los jars. ¿Cómo hacían los jars las personas? Pues utilizaban Ant o simplemente utilizaban WinRAR. Con WinRAR se empaquetaban los jars anteriormente. Era un tema complicado. Ahorita, por ejemplo, con el Eclipse yo podría generar un jar de esto, dándole clic derecho, export. Aquí me aparece Java, jar file, y ya lo puedo hacer. ¿Sí? Anteriormente teníamos que crear el ClassPath cuando se utilizaba JCreator. El ClassPath, bueno, esto no va, solamente el ClassPath. Y ese ClassPath debía ir dentro de una carpeta llamada MetaInf, por aquí. Bueno, me imagino que le deben crear la carpeta MetaInf. Y metí ahí en el ClassPath todas las librerías que dependían de mi jar. ¿Sí? Algunas personas eran un poco más monolíticas, pues, por decirlo así, que dentro del jar metían todas las librerías que necesitaban. O sea, hacían un fat jar. Entonces, eso era complicado. Complicado hacer el empaquetamiento de tus programas. Entonces, con Ant, tú podías realizar tareas encadenadas. Por ejemplo, tú decías, la primera actividad era generar jar. ¿Sí? Esa era la actividad. Y de esta actividad desencadenabas otra que era compilar.
y de esto generabas otra que era ordenar, ¿sí? Cuando ejecutabas esta actividad, era así, ¿no? Tú ejecutabas esta actividad ordenar, él veía hacia atrás, ya, primero tengo que compilar, luego generar el YAR, ¿sí? Él siempre iba haciéndolo para atrás y finalmente era como recursivo y te entregaba el YAR en un directorio. Ponía el YAR en un directorio. Pero ¿qué pasaba? Tú no podías establecer aquí las dependencias de una forma sencilla. Tú tienes que escribirlo todo en el código. Decirle, ya, cópiame esta carpeta a las librerías, de esta carpeta acá a las librerías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto ya quedó en desuso. Algunas personas lo usan para otras cosas, para ordenar, automatizar algo en Jenkins, no sé. Pero ya no lo usan para hacer los builds. Al menos yo no he visto que lo usen. Bueno, luego de Ant apareció una herramienta llamada Maven. Tiene algunas similitudes con Ant, pero él ya establece actividades genéricas como compilar o un ciclo de vida, compilar, deployar, instalar o generar source. ¿Sí? Entonces él establece ya actividades genéricas que siempre se utilizan en la construcción de un artefacto. ¿Sí? Un artefacto, ya sea un artefacto, vamos a conocerlo como, o vamos a referirnos como un archivo que tiene extensión YAR, extensión WAR o extensión EAR. ¿Sí? Eso lo vamos a conocer como un artefacto de nuestra aplicación. Bien. Aparte de tener estas actividades, Maven determina una sección para manejar dependencias. ¿Qué se van a establecer en las dependencias? Siempre cuando trabajemos con Java, vamos a necesitar librerías de terceros para poder realizar la compilación o la ejecución de mi programa. Por ejemplo, si voy a hacer un programa para conectarme a la base de datos, yo necesito establecer aquí el YAR de conexión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Maven establece una sección para incluir las dependencias. Adicional a eso, Maven también determina una sección para poder indicar el tipo de artefacto, que puede ser un WAR, puede ser un YAR, puede ser un EAR o puede ser un PON. Ya les voy a explicar lo que es PON. Bien, estos son los artefactos que maneja Maven, cualquiera de estos. ¿Sí? Finalmente esto tiene que empaquetarse al momento de que se haga un install o un instalar. Se guarda con algo conocido como GAP. ¿Sí? ¿Qué significa GAP? GAP es una clave primaria para reconocer un artefacto. GAP viene a ser Group ID, viene a ser Artifact ID y viene a ser la versión. ¿Sí? Con esas con esos tres atributos se genera una clave primaria. No puede existir un artefacto con el mismo Group ID, Artifact ID y versión. No pueden haber dos artefactos que tengan la misma clave primaria dentro de un repositorio. Ahora vamos hablando de los repositorios. En Maven yo puedo manejar dos tipos de repositorios. ¿Qué son los repositorios? Son directorios, ya sean locales o remotos, en los cuales voy a tener las librerías disponibles para que mis programas puedan consumirlos. Estos repositorios pueden ser locales o pueden ser
remotos. ¿Sí? Hay repositorios remotos que son de librerías libres que se encuentran en un lugar llamado Maven Central. ¿Sí? Y los repositorios locales, pues pueden ser aquí, hay uno llamado Archiva, otro llamado Nexus y otro llamado, bueno, otro que puede ser el directorio de tu máquina. Por ahí se me escapa alguno, bueno, puede... ¿Y dónde entra Artifact y From? Aquí, en los repositorios. Ese que tú dices es un repositorio, dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Vamos a catalogarlo remoto. Creo que eso está en la nube. ¿Sí? Pero el Nexus y el archivo lo puedo instalar en un servidor local y puedo consumirlo. ¿Qué ventajas tengo con esto? Vamos a explicar la ventaja. Si tienen claro esto de aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, bueno, no sé si la vas a mencionar, pero cuando usas Maven y le instalas, ¿cuál es la diferencia entre poner las librerías en el programa o ponerlas en el servidor de aplicación? La diferencia es que ponerla en el programa o en el servidor de aplicaciones. Claro, cuando tú le pones ahí a añadir al programa como una dependencia y la otra es en el servidor de aplicación. Ya, ahí depende. Mira, cuando tú haces eso, digamos, tú tienes tu programa, aquí tienes tu YAR o tu WAR, vamos a ponerle WAR. Ah, cierto, me olvidaba. WAR significa Web Art, ¿cómo se llama esto? Un archivo web, YAR un archivo Java, EAR un archivo Enterprise Application y PON significa eh, la descripción de un módulo de un proyecto Maven. ¿Sí? En inglés es Mobile Object Project. Ahí lo pueden buscar las iniciales, no recuerdo muy bien. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia con la pregunta que tú me hiciste? ¿Cuál es la diferencia de poner las librerías dentro del WAR o las librerías dentro del servidor de aplicaciones? Sí, correcto. Tú vas a poner las librerías dentro de tu WAR o dentro de tu programa cuando van a ser privadas y solo la utilices tu programa. Pero, por ejemplo, si yo le voy a dar ciertas actividades al servidor de aplicaciones, como temas de logs o temas de broker para conectarme a mensajerías, o temas de bases de datos como un data source, esas librerías deben estar configuradas en el servidor. ¿Sí? Si yo le voy a dar trabajo al servidor, si le voy a decir al servidor, ¿sabes qué? Tú gestióname los logs, tú gestióname el tema de conexión a broker, tú gestióname la conexión a la base de datos, las librerías van a estar dentro del servidor. Pero si el servidor no va a hacer nada de ese trabajo, las librerías deben estar dentro de mi WAR. ¿Estamos de acuerdo? Si tú le agregas librerías al servidor es porque el servidor va a hacer un trabajo adicional y necesita conocer las librerías o tenerlas disponibles las librerías para que él pueda hacer su trabajo. Pero si el servidor no va a hacer nada de esas cosas, entonces el servidor no debería tener las librerías. ¿Ya? ¿Por, Pero, por qué, ¿Por qué no debería tener librerías? Porque imaginémonos que el servidor tiene otras aplicaciones corriendo en él. Si yo le pongo librerías, las otras aplicaciones pueden entrar en conflicto con esas librerías. ¿Estamos? Por tal motivo ya entramos en el concepto de contenedores, que en los contenedores tienes que poner el servidor configurado de tal forma que tu programa funcione. Y ya lo metes dentro de un Docker y lo publicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero anteriormente, por ejemplo, si hablamos de aplicaciones ERPs como el Axis, por ejemplo, no puedo poner una librería en el Axis porque pueden haber otras cosas que se van a ver afectadas. Debo ponerla dentro de cada programa que se está ejecutando.
justo esa era la pregunta, porque cuando tú estás en modo de desarrollo y deployas una aplicación, ¿cómo entiende o el líder, no sé, que debe ir a buscar al servidor o debe ir a buscar dentro de su empaquetado? Es Te digo que, porque yo tuve ajá. problemas en esto de levantar este proyecto que te decía. Tuve que buscar las dependencias, pero aún no entiendo yo bien esa parte. Cuando Ya, tú descargas las dependencias, te las descarga en tu repositorio local, pero el programa, ¿de dónde las lee? ¿Del repositorio local o desde el empaquetado? Eso no me queda claro. ya te voy a explicar eso. A ver. Ya, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Excepto la pregunta que hiciste ahorita. Sí. Ya, bacán. Ahora, cuando yo voy a crear voy a borrar la pizarra. Cuando yo voy a crear un programa, ¿sí? Yo voy a crear aquí mi programa. Vamos a poner el programa A. Y en mi programa A yo voy a utilizar las librerías de mi repositorio. Y voy a utilizar las librerías. Digamos que aquí tengo el jar de conexión. ¿Estamos ahí? Bien. Uh-huh. Cuando estoy trabajando, yo puedo tener aquí establecer ámbitos o scope, alcances, en Maven, a nivel de Maven. Cuando yo me bajo una librería de un repositorio, yo debo establecer el scope o el ámbito. El ámbito que puedo establecer son compilar para pruebas o runtime. Hay otro más, no recuerdo. Pero está compilar, pruebas y runtime. ¿Qué significa eso? Si yo le pongo compilar, ¿sí? Él automáticamente, cuando yo genero mi programa, lo va a empaquetar a un WAR, ¿sí? E internamente va a meter el jar de conexión. ¿Estamos? Entonces, por defecto, si en Maven yo no pongo ningún ámbito, automáticamente lo considera como compilar, ¿sí? Y va a traer el jar de conexión y lo va a poner dentro del WAR cuando se empaqueta. ¿Ya? Y ahí él no le importa si está en el servidor o no. Él ya tiene el jar de conexión interno y él trabaja con ese jar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Ya? Sí. Ahora, si yo le voy a establecer en Maven el ámbito o el scope runtime, mi programa solamente lo voy a utilizar para poder ver las clases. Pero al momento que genere la conexión, el jar no se va a agregar. El jar debe existir dentro del servidor de aplicaciones. Porque lo estoy poniendo como runtime. Acá debe estar el jar. Quiere decir que en el momento que él pase el programa WAR al servidor de aplicaciones, el jar debe existir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ya. Entonces, de eso depende. ¿Dónde voy a buscar el jar? Si en Maven yo lo tengo establecido como runtime, el jar se va a guardar dentro de mi programa. Perdón, si lo tengo establecido como compilar, el jar se va a guardar dentro de mi programa. Si lo tengo establecido como runtime, el jar se va a ejecutar o va a existir dentro del servidor. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Uh-huh. Ya. Entonces de eso depende. Ahora, ¿dónde existe el Maven? ¿Dónde me puedo descargar el Maven? El Maven existe. Y ¿Mande? cuando estés. Ah, ya. En Maven tú puedes ejecutar tus pruebas unitarias. En tu programa puedes tener pruebas unitarias. Uh-huh. ¿Sí? Puedes establecer tus pruebas unitarias y puedes tener librerías que solamente se carguen cuando están haciendo las pruebas unitarias. Para eso existe el ámbito test. Cuando tú ejecutes las pruebas,
él carga las librerías dentro de tu programa, solamente en ese momento, hace las pruebas y listo. No las va a meter dentro del WAR, sino solamente cuando se hagan las pruebas. ¿Estamos? Okay. Y Ya. cuando dejas tus clases de test ahí en el Word, Sí, no da error no, las clases pueden estar ahí, ¿no es cierto? Pueden estar aquí las clases, pero si el programa no hace referencia a esas clases, nunca se van a ejecutar. No pasa nada. Bien. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el Maven? El Maven lo pueden encontrar en la siguiente dirección. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Ustedes se descargan el binario. Pero no tengo el Maven instalado. Aprovechando para instalarlo, vamos a ver. No tengo el Maven. Bien, voy a descargármelo para ver cómo se instala ya. Aquí se pueden descargar el Maven que dice binarios. ¿Sí? Es un archivo. No, este bin. Y estos son las fuentes. Esto aquí no se lo descarguen porque los fuentes son para personas que testean el programa Maven y pueden agregarle funcionalidades o proponer cambios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces me descargo el Maven. Ya lo que descargue. Dice que dice checksum, ¿qué es? No sé. Creo que están firmados, parece. SHA-512, sí están firmados. Mira, están firmados, acá está la firma. Si quieres descargarte uno firmado, por seguridad nada más. Ya. Entonces voy a copiarme este código de aquí. Lo voy a poner acá en el C. Lo pueden poner donde sea, ¿no? Lo descomprimen. Ya, voy a borrar esto. Bien, y aquí está mi programa Maven. ¿Sí? Para hacer la configuración del Maven y que puedan ejecutarlo a nivel de consola del sistema operativo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme aquí. Igual le voy a pasar el video, ¿no? Clic derecho, propiedades, configuración avanzada del sistema, variable de entorno, y me voy a crear aquí una nueva variable. Vamos a ponerle aquí M2 Home, que es el estándar, ¿no? Maven Home. Y el valor de la variable le voy a poner aquí. Se me fue, ¿dónde está? Apache Maven. Este. Aceptar. Y luego vamos a ir acá al path. En Linux es parecido, ¿no? Generan la variable de entorno, se le agregan al path en el bash, creo que es el bash. ¿Ya? Sí, bash RC del profile del usuario. Exacto. ¿Ya? Y aquí van a ponerle nuevo y le ponen así porcentaje, porcentaje para hacer referencia a la dirección del Maven, M2 Home. Y aquí le voy a decir bin. Ahí está, ¿no? Aceptar, aceptar y aceptar. ¿Ya? Ya está configurado. Voy a ir acá y voy a escribir mbn-version. ¿Ya? Y ahí está la versión del Java. Perdón, la versión de Java. Sí, aparece ahí la versión de Java que está apuntando la mínima. Y la dirección del Maven y la versión del Maven. Bien. Ahora, el Maven es un programa que tiene una carpeta bin. Bin, ¿no es cierto? Este es el programa que estoy ejecutando, MVN.
y tiene una carpeta llamada conf. En la carpeta conf va a haber un archivo llamado settings.xml. Settings. Voy a abrirlo. Y en el settings, aquí pueden establecer proxies, servidores para que si tienen ustedes una configuración de un repositorio, etcétera, etcétera, etcétera. Me fui a otro lado. ¿Sí? Pueden tener aquí programas para poder manejar repositorios y ustedes lo configuran de este lado. Bien, como no tenemos nada de eso, voy a crear Pero aquí. Ajá. ahí te hago la pregunta. Si cuando tú usas Maven y te lo juntas al programa, entonces, ¿cuál es la funcionalidad de este Maven? Si ya una vez juntado ya no lo necesitas volver a descargar. No entendí. A ver, cuando tú haces un build de tu programa con Maven, él te empaqueta en el Word las librerías. Sí, exacto. Dependiendo. Ya. Una vez que ya está el Word, la pregunta es, ¿para qué te tienes que volver a descargar? Porque cuando las descargas en tu repositorio local. Yo he visto que las descargan y de ahí me imagino yo que el programa internamente las copia a tu Word. ¿Cierto? Entonces, luego que ya el programa está ahí, si tú te llevas ese programa a otro lado, necesitas volverte a descargar. Sí, por supuesto. Pero si ya las tienes en el programa, ese es mi programa, ya las tienes en el código fuente. O más aún, si... Bueno, No. A ver, no. No, a ver. A ver, tú pones Maven, pero cuando tú vas a subir el código fuente al Git para que los otros programadores realicen su trabajo, tú no vas a subir las librerías. Eso es una mala práctica. No puedo subir al Git los yars. Esa es la pregunta. Claro, entonces Maven tiene el script de configuración de las librerías y tú no versionas librerías. Las librerías están versionadas en otro lado, exacto. En el Git, si subes al Git jar y todo lo demás, está mal. Eso no debería ser así. Ya me queda claro Ya, que la utilizo. chévere. Y aquí vamos a moverle esto. Vamos a ponerle el repositorio. Se lo vamos a poner aquí. Y ustedes le dicen cuál es el repositorio que van a trabajar, ¿no? En este caso le voy a poner que el repositorio que voy a tener, dímelo. En términos generales, Maven necesita configurar en donde van a estar los repositorios del proyecto. Sí, y aparte de eso te la va a poder ordenar, porque digamos que dentro de una librería se llama otra librería. A eso lo conoce como dependencia transitiva. Cuando tú llamas a esa librería, él automáticamente te descarga todas las dependencias que necesita esa librería. Esa es la ventaja. Comienza a ver qué necesita. Exacto, él te descarga todo lo que tú necesitas para que tu programa funcione. Pero siempre y cuando tú se lo hayas configurado, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo en Eclipse puedo abrir, ahí dice una opción para abrir un proyecto con Maven. Y hay esa diferencia si yo trabajo en esta forma, me imagino automáticamente que me cree la misma email, ¿verdad? En todas las configuraciones respecto a Maven. Pero aquí es diferencia lo que tú estás ahorita, ponerlo en la unidad de, Ajá. o si no me acuerdo de lo que hace recién de Apache Mail. Entonces, como lo que tú hiciste nuevamente con Mail. Ya que, claro, tú mira, puede ser que existan las librerías en un repositorio remoto, estén centralizadas en algún lugar, pero cada programador en su máquina, en su ambiente de desarrollo, debe de descargarse el Maven, ponerlo en una ruta para poder, es como el Java, tienes que descargarte el Java para poder compilar, tienes que descargarte el Maven para poder extraer las librerías, aunque estén remotamente. Yo creo que ya terminó la clase. ¿Vale? En verdad, ¿cómo así? Digo, porque son 8:20. Ah, ya. Termino esta parte de aquí y nos veríamos mañana, ¿ya? A ver, para no dejarlos incompletos aquí. Bien. Ya, claro, siempre, ustedes tienen que descargar siempre el Maven y ponerlo en cualquier lugar. Tienen que configurarlo en su ambiente de desarrollo. ¿Estamos? Hay, hay empresas que automatizan esto
por medio de un Jenkins y lo tienen dentro de un servidor remoto. Y ustedes no hacen esta parte. Ustedes simplemente lo que hacen es programar. Ustedes programan. Y el Jenkins es el que se encarga de tener todos estos scripts. Pero eso ya es un nivel de demasiado detallado, nivel de configuraciones para poder trabajar de esa forma. Yo lo he visto solamente en videos de YouTube, las personas que trabajan con Amazon, WS, he visto que tienen esa ventaja, pero en empresas que tienen semiautomática las cosas, vamos a tener que trabajar así. Tenemos que descargarnos el Eclipse, perdón, el Maven y el Java, y en el Maven realizar las configuraciones de mis repositorios remotos. ¿Estamos? Aparte de eso, el Eclipse tengo que hacer lo que se relacione o configurarlo el Maven para que haga referencia al Maven que configuré en el sistema operativo. ¿Sí? Porque el Eclipse trae su propio Maven. ¿Estamos? Eso me refería también. Sí, Tiene su propio Maven. sí, tiene su propio Maven. Tú puedes trabajar con ese, pero tienes que regir o no, utilizar los directorios que tiene Eclipse por defecto para poder hacer las configuraciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué desventajas hay de hacerlo así? Que si en algún momento tú necesitas hacerlo desde el sistema operativo, ejecutar una construcción de un programa desde el sistema operativo, no puedes. Vas a estar dependiendo del Eclipse. Por eso es preferible configurarlo en el sistema operativo. ¿Sí? Bien, entonces pongo un directorio aquí de prueba, uno vacío, y en el archivo settings.xml voy a poner esa dirección. ¿Sí? Fíjense en el slash, creo que sí lo coges así. ¿Sí? Y listo. Entonces todo lo que yo haga, él automáticamente lo va a poner dentro de este repositorio. ¿Sí? ¿Estamos? Él siempre va a necesitar un repositorio local para descargarse las librerías y utilizarla como una caché. Aunque él la busque en el remoto, primero lo que hace es buscarla en el caché, porque si no, imagínense, cada vez que va a hacer una compilación, él va a tener que conectarse remotamente. Si está sin internet, no va a poder compilar. Entonces, él utiliza el repositorio remoto como una caché. ¿Estamos? Bien, entonces el día de mañana, si tenemos clase, voy a hacer la configuración del Eclipse con el Maven que instalé y vamos a comenzar a crear los artefactos. ¿Sí? Creamos un artefacto que depende de otro artefacto para poder funcionar. ¿Estamos? ¿Ya listo? Chévere, entonces, bien, nos vemos mañana entonces. La reunión lo compartes por. Claro, sí, esa la paso. Ya, hablamos. El video para descargarlo. Chévere, no hay problema. Nos vemos, chao.